Detén las canas con estos tips. Las canas son como esos avisos de cumpleaños que no pedimos, nos recuerdan que estamos sumando años. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si las canas son solo un signo de que estamos entrando en años, o por qué a veces aparecen cuando aún nos sentimos muy jóvenes? La buena noticia es que, aunque a veces las canas nos sorprendan antes de tiempo por lo que llamamos envejecimiento prematuro, hay formas de ponerles un alto e incluso dar marcha atrás. En este video vamos a desentrañar el misterio detrás de las canas. Te voy a contar sobre qué las provoca, cómo funcionan y te voy a compartir unos trucos basados en la ciencia para que puedas decirles adiós, o al menos, hacer que se tomen su tiempo en aparecer. Aunque no existe una fórmula mágica que funcione igual para todos, hay evidencia sólida de cosas que podemos hacer para que las canas se piensen 2 veces antes de visitarnos. Recuerda, cada cabeza es un mundo, y lo que funciona para uno, puede no hacerlo para otro. Pero antes de entrar en materia, es importante saber que las canas aparecen cuando el cabello pierde su color debido a que las células que le dan pigmentación cerca de la raíz del cabello se agotan o se dañan. Esto hace que nuestro cabello, poco a poco, se vaya poniendo blanco. Descubre cómo dar marcha atrás a las canas. Segundo punto importante, ¿sabías que las canas no son siempre permanentes? Eso sí, hay una condición. Las células madre encargadas de darle color a tu cabello no deben haber sido dañadas de manera irreversible. Imagínatelo así, si las células que pintan tu cabello se despiden sin dejar reemplazos, pues no habrá más color para ti. Esto es crucial especialmente si las canas te visitan sorpresivamente a temprana edad. A veces es porque estas células madre están tomándose un descanso por factores genéticos, pero buenas noticias. Podemos intentar animarlas a volver al trabajo. En tercer lugar, no todas las canas vienen por las mismas razones. Algunas son simplemente medallas de la experiencia y los años vividos, mientras que otras son señales de alerta de que algo no va bien, como el estrés prematuro en nuestro cuerpo. Lo interesante es que hay historias de personas que han recuperado su color natural de cabello después de ciertos tratamientos médicos, lo que sugiere que la situación tiene solución. Cuarto asunto, las canas prematuras pueden ser chivatas de otros temas en tu cuerpo, como desbalances metabólicos, acumulación de ciertos metales, o incluso carencias nutricionales. Atender a estas señales y mejorar nuestra salud general puede, en muchos casos, poner un freno o incluso revertir el proceso de encanecimiento prematuro. Es todo bastante lógico. Si a tu cuerpo le falta algo que necesita, va a priorizar lo vital. El cabello, aunque nos encante, no está en la cima de sus prioridades. ¿Qué es una cana y cómo aparece? Una cana no es más que un cabello al que le falta su toque de color. Esto sucede cuando los melanocitos, las células responsables de teñir tu cabello, dejan de producir melanina, el pigmento que le da color. El tono de tu cabello depende de qué tan activos sean estos melanocitos y cuánta melanina estén produciendo. Con el tiempo, si estos pequeños artistas dejan de trabajar, el cabello pierde su color vibrante, pasando a ser más claro y finalmente blanco. ¿Entendiendo el color de tu cabello, magia o ciencia? Hablemos de por qué tu cabello tiene ese color tan único. La clave está en algo llamado melanina, pero aquí viene lo interesante. No toda la melanina es igual, y tampoco todos tenemos la misma cantidad. Así que, dependiendo del tipo de melanina que más abunde en tu cabello y cuánto haya de ella, tendrás un color de cabello específico. Para poner un ejemplo, quienes tienen cabello rojizo cuentan con un tipo especial de melanina conocida como feomelanina, que da esos tonos rojizos y cobrizos, y créeme, de feo no tiene nada. Mientras tanto, los tonos más comunes como rubio, castaño y negro se deben a otra melanina llamada eumelanina. La diferencia entre estos colores se reduce a cuánta eumelanina tienes en tu cabello. El negro tiene la mayor cantidad, por ejemplo. La historia detrás de las canas. Ahora, respecto a las canas, existen 2 grandes razones por las que pueden aparecer. La primera tiene que ver con los años vividos, es algo natural que sucede a casi todas las personas que llegan a una edad avanzada. Esta es una parte heredada de nuestros genes, y a menos que logremos una revolución genética, es un camino que todos recorreremos eventualmente. El segundo tipo es un poco más rebelde, y tiene que ver con desbalances o cambios internos en nuestro cuerpo. Una señal de alerta de este tipo de canas es cuando comienzan a aparecer de manera significativa antes de los 40 años. Esto podría indicarnos que hay algo más en juego, algo que va más allá del simple paso del tiempo. Buenas noticias sobre las canas y cómo pueden ser señales de cambio. Entonces, resulta que el color de nuestro cabello y si aparecen o no canas,
puede venir directamente de nuestros padres, pero espera, hay más. A menudo, lo que realmente inclina la balanza son las influencias epigenéticas o ambientales. Hablamos de cosas como la exposición a metales pesados, no comer bien, tener demasiados radicales libres dando vueltas, o incluso desajustes hormonales. La parte emocionante de esto es que tenemos poder para intervenir y hacer cambios que no solo podrían ayudarnos a mantener nuestro cabello con color por más tiempo, sino que también podrían significar un envejecimiento más lento y saludable. Así es, cuidar de nuestro cabello y nuestra salud general van de la mano. ¿Por qué los melanocitos se tomarían un descanso? Cuando hablamos del por qué los melanocitos, esos pequeños productores de pigmento, se ausentan durante el envejecimiento, nos encontramos con que es un misterio compuesto por muchas piezas. Los folículos de nuestro cabello albergan células madre que son como la fuente de la juventud para el resto de las células. Algunas de estas se transforman en melanocitos y nos regalan el color de nuestro cabello. Pero este milagro solo ocurre durante el crecimiento del cabello. Una vez que el cabello deja de crecer, se cae y el ciclo se reinicia con un nuevo folículo. Sin embargo, si estas células madre encargadas de crear melanocitos fallan, o si los melanocitos están dañados y no pueden producir pigmento, entonces nos encontramos en el camino hacia las canas. Esta pérdida de células madre y el daño a los melanocitos puede ser acelerado por los radicales libres, esas moléculas inestables que pueden causar todo tipo de problemas en nuestro cuerpo. La buena noticia es que hay cosas que podemos hacer para combatir estos efectos y mantener nuestro cabello y cuerpo en mejor forma. ¿Quieres saber más sobre cómo cuidar tu cabello o tu salud en general? ¿El gran villano de las canas? Descubre al culpable. Entonces, ¿quién es el gran culpable detrás de esas canas prematuras y el envejecimiento acelerado? La respuesta es un poco compleja, pero vamos a desglosarla. ¿Los radicales libres? Imagínalos como pequeños agentes del caos que andan por nuestro cuerpo, y fuera de él, buscando molestar a nuestras moléculas, robándoles electrones. Este hurto molecular no es nada trivial, hace que a las células les resulte más difícil copiar el ADN correctamente, empujándonos hacia un envejecimiento antes de tiempo. Los radicales libres son prácticamente inescapables. Los generamos internamente y los encontramos en el ambiente, especialmente cuando estamos expuestos a cosas no tan amigables como la radiación ionizante o la luz ultravioleta. Pero aquí viene la parte interesante. Los antioxidantes son los héroes en esta historia, trabajando incansablemente para neutralizar a los radicales libres y proteger nuestro cuerpo del daño que causan. La lucha entre antioxidantes y radicales libres. Piénsalo así, si tienes más radicales libres que antioxidantes, es como tener una fiesta en tu cuerpo donde los invitados indeseables superan en número a los buenos, causando todo tipo de estragos. Y entre los problemas que invitan están las canas, que aparecen cuando la balanza se inclina demasiado hacia el lado de los radicales libres. Metales pesados, los infiltrados. Y por si fuera poco, los metales pesados como el mercurio y el aluminio se suman a la fiesta, añadiendo su propia marca de toxicidad. Nuestro cuerpo, siendo el increíble sistema que es, intenta deshacerse de estos metales pesados, a menudo a través del cabello, lo cual explica por qué las pruebas de metales pesados a veces se hacen con muestras de cabello. ¿Qué acelera el proceso de encanecimiento? Hay varios factores que pueden acelerar este proceso, como la inflamación, el estrés, fumar, la obesidad, la contaminación del aire, la toxicidad por metales pesados, exposiciones a ciertas toxinas, hongos y hasta una dieta deficiente en nutrientes cruciales. La investigación actual en este campo busca encontrar maneras de aumentar los niveles de antioxidantes directamente en el bulbo capilar, mientras se reduce la cantidad de radicales libres, en un esfuerzo por preservar el color natural del cabello por más tiempo. Soluciones a las canas prematuras, más allá del tinte. Aquí viene la parte práctica. Basándonos en lo que hemos hablado, las canas no tienen que ser una señal de envejecimiento con la que simplemente debamos conformarnos, especialmente cuando aparecen antes de tiempo. Hay causas específicas que podemos abordar para frenar o incluso revertir este proceso. Hipotiroidismo. Es bien sabido que el hipotiroidismo puede hacerte despedirte del color de tu cabello más rápido de lo esperado. Pero aquí hay un rayo de esperanza. Muchas personas han visto su cabello recuperar su color al tratar el hipotiroidismo con hormona tiroidea sintética, T4. Así que, si tienes canas prematuras, podría ser una buena idea chequear cómo está funcionando tu tiroides. Déficit nutricionales. Ahora, hablemos de la comida, y lo que no comemos.
Los déficits nutricionales pueden ser grandes villanos en esta historia. La falta de hierro, por ejemplo, no solo te hace sentir cansado y sin aliento, sino que también podría estar robándote el color de tu cabello. Además, hay estudios que vinculan la falta de cobre con las canas prematuras. El cobre es un cofactor para esas enzimas que mantienen tu cabello colorido y saludable, eliminando esos molestos radicales libres. Vitaminas B12 y D. La vitamina B12 y la vitamina D también tienen papeles estelares en esta trama. Aunque no podemos decir que la falta de estas vitaminas cause canas de manera directa, hay una correlación bastante fuerte entre sus deficiencias y la aparición temprana de canas. Así que, vale la pena considerar si estás obteniendo suficiente sol, con precaución, claro está, y si tu dieta o suplementos te están proporcionando suficiente B12. Acción contra los radicales libres. Recordemos que el objetivo final es aumentar los antioxidantes en el bulbo del pelo y disminuir los radicales libres. Esto significa que, además de abordar las causas específicas como el hipotiroidismo y los déficits nutricionales, una dieta rica en antioxidantes y un estilo de vida saludable pueden ser tus mejores aliados para mantener tu cabello lleno de color y salud. Así que, antes de correr a comprar otro frasco de tinte, quizás valga la pena explorar estas soluciones. La salud de tu cabello puede ser un reflejo de tu salud general, y atender a estas áreas no solo puede beneficiar tu cabellera, sino también tu bienestar completo. ¿Te interesa saber más sobre cómo integrar estos cambios en tu vida? Plan de acción contra las canas prematuras. Aquí te dejo un resumen de las soluciones que hemos discutido, para que tengas un plan de acción claro y directo para combatir las canas, ya sea que vengan por causas controlables o simplemente por el paso del tiempo. Revisa tu salud tiroidea. Comenzar con una evaluación de tus niveles de hormonas tiroideas es crucial, ya que el hipotiroidismo puede acelerar la aparición de canas. Una simple revisión médica puede desvelar si necesitas tratamiento para equilibrar tus hormonas. Evalúa tus nutrientes. Asegúrate de que no te falten vitaminas y minerales esenciales. Deficiencias como las de hierro, cobre, vitamina B12 y vitamina D pueden estar detrás de esas canas prematuras. Un análisis de sangre puede ayudarte a descubrir si necesitas ajustar tu dieta o considerar suplementos. Chequea los metales pesados. La acumulación de metales pesados en el cuerpo puede contribuir a la formación de canas al aumentar el estrés oxidativo. Consulta con un profesional de la salud si sospechas que este podría ser tu caso. Combate los radicales libres, tanto para canas por envejecimiento como por causas externas. Reducir la exposición a radicales libres y aumentar la ingesta de antioxidantes es fundamental. Esto incluye llevar una dieta rica en frutas, verduras, frutos secos y semillas, y considerar suplementos antioxidantes si es necesario. Estimula las células madre de los folículos. Promover la salud de las células madre que repoblan los melanocitos, las células que dan color a tu cabello, puede ser clave. Investigaciones sobre cómo estimular estas células madre están en marcha, así que mantenerse informado sobre nuevos avances es una buena idea. Reduciendo el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, un radical libre que se produce naturalmente en nuestro cuerpo, puede interferir con la producción de melanina si se acumula en exceso. Reducir este compuesto implica aumentar la ingesta de alimentos ricos en antioxidantes como catalasa y glutatión. Considerar suplementos que ayuden a reducir los niveles de peróxido de hidrógeno en el cuerpo. Balance en la dieta. La homocisteína, un aminoácido en la sangre, puede aumentar con niveles altos de inflamación y afectar la aparición de canas al elevar el peróxido de hidrógeno. Un equilibrio en la ingesta de proteínas animales y asegurarse de obtener suficiente vitamina B12 es crucial para mantener la homocisteína en niveles saludables. Recuerda, cada persona es única, así que lo que funciona para uno puede no ser efectivo para otro. Estar en sintonía con tu cuerpo y consultar con profesionales de la salud para un plan personalizado es siempre la mejor estrategia. Tu kit anticanas. Estrategias avanzadas para mantener tu cabello colorido. Si estás buscando maneras de mantener tu cabello con su color natural por más tiempo, o si ya has notado algunas canas prematuras y quieres intentar revertir el proceso, aquí te dejo algunas estrategias avanzadas que podrían ser justo lo que necesitas. Incrementar la catalasa. Existen productos como cremas de pseudocatalasa que en casos especiales, pueden ayudar a restaurar la pigmentación del cabello. Estas cremas trabajan aumentando los niveles de catalasa, una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno, reduciendo así el blanqueamiento del cabello.
Boost de glutatión. El glutatión es otro antioxidante poderoso que ayuda a tu cuerpo a luchar contra los radicales libres y el daño por peróxido de hidrógeno. Aunque tu cuerpo lo produce naturalmente, aumentar su nivel mediante la dieta o suplementos puede proporcionar una defensa adicional contra la decoloración del cabello. Reducir la homocisteína, mantener bajos los niveles de homocisteína mediante una dieta equilibrada, moderada en proteína animal y rica en antioxidantes, es clave para prevenir las canas prematuras. Esto ayuda a reducir el estrés oxidativo y el daño a las células que producen pigmento en tu cabello. Ácido alfa-lipoico y cisteína, estas sustancias son conocidas por su capacidad para neutralizar el peróxido de hidrógeno, uno de los principales culpables del blanqueamiento del cabello. Integrar alimentos o suplementos que contengan estos compuestos en tu dieta puede ayudar a combatir las canas. Péptidos como aliados. Algunos péptidos, como el derivado de la lactoferrina bovina y el palmitoil tetrapéptido, están siendo estudiados por su capacidad de estimular la repigmentación del cabello. Aunque aún están en fase de investigación, representan una prometedora frontera en la lucha contra las canas. Terapia de luz roja. La exposición a luz roja e infrarroja ha demostrado ser beneficiosa en la estimulación de las células, y podría ayudar en la producción de melanina, el pigmento que da color a tu cabello. Además, puede promover una mejor salud del folículo piloso, potencialmente evitando la aparición de canas. Adoptar estas estrategias puede requerir algunos ajustes en tu rutina diaria y dieta, pero el potencial para mejorar la salud y color de tu cabello bien vale la pena el esfuerzo. Recuerda, la efectividad de estos métodos puede variar de persona a persona, así que considera probar varios enfoques para ver qué funciona mejor para ti. Tu estrategia integral para un cabello vibrante y una vida saludable. Aquí tienes un plan integral que no solo busca preservar el color natural de tu cabello, evitando las canas prematuras, sino que también promueve un envejecimiento saludable para todo tu cuerpo. Recuerda, lo que es bueno para tu cabello suele ser excelente para tu salud general. Vamos a resumir los pasos esenciales para que puedas ponerlos en práctica de manera efectiva. Revisa tu salud hormonal. Desbalances hormonales pueden afectar la salud de tu cabello. Asegurarte de que tus hormonas estén en equilibrio puede prevenir las canas prematuras y mejorar tu bienestar general. Optimiza tu dieta. Adaptar tu alimentación para incluir una moderada cantidad de proteína animal, abundantes antioxidantes y nutrientes esenciales puede hacer una gran diferencia. Esto no solo ayuda a reducir la aparición de canas, sino que también apoya la salud de tu cuerpo a largo plazo. Prioriza según tus necesidades, identifica qué cambios específicos tendrán el mayor impacto en tu calidad de vida. Ya sea corrigiendo un déficit nutricional, ajustando desbalances hormonales, dejando de fumar, o cualquier otro ajuste, enfócate en esas áreas primero antes de abrumarte tratando de hacer todo a la vez. La clave está en la personalización de estos consejos para que se ajusten a tus necesidades y estilo de vida. Al hacer cambios enfocados y medidos, no solo verás mejoras en la salud de tu cabello, sino también en tu salud general y bienestar. La conexión entre cuidado personal y salud general. Este enfoque integral demuestra cómo el cuidado personal va más allá de la estética. Al adoptar hábitos saludables y hacer ajustes conscientes en tu vida, estás invirtiendo en tu salud a largo plazo, lo cual es beneficioso tanto para tu apariencia como para tu vitalidad general.